Buenas tardes a todos. Ya son las 3 de la tarde, por respeto, obviamente, a los que ya están conectados, quisiéramos iniciar puntualmente este webinar sobre el registro de beneficiario final. Estamos impartiendo de AmCham y García y Bodán, firma centroamericana. Nuevamente, buenas tardes a todos. A quienes ya están conectados, a los que se continuarán después, desde ya, muchísimas gracias por participar y por acompañarnos en este webinar. El tema que nos ocupa hoy, que es el registro de beneficiario final, creemos que es un tema de mucha actualidad y relevancia. Ahorita, realmente, con la urgencia que se tiene debido a la fecha límite que pronto se aproxima, que ustedes lo vieron en la invitación de este webinar, el 18 de abril, para las sociedades que hacían falta según la división que se hizo alfabética para la presentación de las solicitudes de registro en el registro mercantil. Por ello, nosotros tenemos el gusto de informar a nuestros socios, al público en general, algunas recomendaciones para cumplir con las obligaciones establecidas en este registro, para que las sociedades mercantiles puedan operar conforme a estos nuevos requisitos, estas nuevas regulaciones, y estén en cumplimiento, evitar contratiempos y contingencias que puedan darse por su incumplimiento. A todos ustedes, AmCham les da la más cordial bienvenida. Mi nombre es Federico Urdián, primer vicepresidente de AmCham, además socio director de García y Bodán en Managua. Tengo el honor también de fungir como moderador en este webinar, además de participar como expositor junto a Dania Navarrete, que nos acompaña y es asociado senior de la firma con amplia experiencia en estos temas. El día de hoy vamos a compartir conocimientos sobre lo que es el registro de beneficiario final, todo lo que realmente se ha dado con relación a este tema desde el inicio hasta la fecha. Sin embargo, quisiéramos compartir con ustedes algunos detalles de logística antes de comenzar. Como podrán ver en la parte inferior de la pantalla, hay un botón de Q&A, de preguntas y respuestas, para que en esa sección del Zoom ustedes puedan amablemente enviarnos sus preguntas o sus comentarios y nosotros vamos a irlas seleccionando, ordenando para poder abordarlas y darle lectura posteriormente. Asimismo, haremos nuestro mejor esfuerzo para cubrir todas las preguntas y sin embargo vamos a ir teniéndolas en el orden en que creamos que contribuyan oportunamente al tópico del día. Pues es una presentación bastante extensa, hemos preparado bastante material para hacerlo de más fácil comprensión para ustedes y que puedan tener ayuda visual para entender mejor los temas, especialmente lo relacionado al sistema que se usa para la solicitud de dicho registro. Las personas que requieran un certificado de participación para efectos de su trabajo, por favor, lo hacen saber en la sección de comentarios y con gusto lo estaremos coordinando a través de AmCham. La presentación estará también disponible para quienes la solicitan. Quien la solicite también, por favor, dejarnos un comentario en dicha sección para poderles contestar. En nombre de la Junta Directiva de nuestra Cámara, tengo el gusto también de presentar, como les comenté, los expositores, su servidor, Federico Urdián, y además Dania Navarrete, quien la pueden ver en pantalla, asociado senior de García y Bodán, amplia experiencia en temas registrales, mercantiles, societarios en general, y quien ya ha dado anteriores capacitaciones sobre temas relacionados a cumplimiento de sociedades, incluyendo específicamente el registro de beneficiario final. Estamos seguros que tendremos un webinar que generará valor a todos ustedes, a nuestros socios, a nuestros agremiados, y que podrá brindarles conocimiento que es importante para trazar sus estrategias corporativas y de cumplimiento. Sin mayor preámbulo, vamos a iniciar ya con el webinar. Agradezco nuevamente a todos ustedes su participación y asimismo a los que se estarán uniendo poco a poco una vez hayamos iniciado. Bien, creo que ya pueden ver en pantallas la presentación.
Permíteme. Eh, ¿Están viendo ya la presentación? Espero el temario que estaremos abordando sobre el registro de beneficiario final. Iniciaremos con las generalidades que llevan a distintos países a generar este tipo de legislación o normativas. Permitan, ya estamos poniendo la presentación en pantalla. Dania, por favor. Asimismo, estaremos hablando después ya específicamente sobre el registro de beneficiario final de las sociedades mercantiles en Nicaragua. Perdón. Luego, el procedimiento para realizar la inscripción en el registro de beneficiario final, seguido por el sistema de sanciones y por último, los temas relacionados a los recursos disponibles. Para iniciar, es necesario tener en cuenta las acciones que ha tomado anteriormente el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es conocido como el GAFI, o el FATF por sus siglas en inglés. Este es un organismo intergubernamental creado en París, Francia, en 1989 por el Grupo de los Siete, ¿verdad? El G7, y fue establecido para establecer, fue creado para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas necesarias para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, así como las amenazas relacionadas a la integridad del sistema financiero. El GAFI, para realizar su cometido, ha emitido de tiempo en tiempo una serie de recomendaciones. Hay 40 recomendaciones del GAFI, que son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de dinero y de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, incluyen medidas de cumplimiento para el sector público y privado, y esas recomendaciones aumentan en principio la transparencia y habilitan a los países a tomar decisiones contra el uso ilícito del sistema financiero. Estas recomendaciones de GAFI son las que sirven entonces como soporte o justificación o base para las medidas que se toman en distintas áreas para prevenir lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo lo que estamos viendo hoy en este webinar, que son los registros de beneficiario final, que también buscan cómo apoyar en ese esfuerzo. Específicamente, entre las 40 recomendaciones, encontramos la recomendación 24, que se titula Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y otras estructuras. Los países deben tomar medidas, según establece esta recomendación, para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. También los países deben asegurar que existe información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente. Si ven, lo dice expresamente, ¿no? Los países deben tomar medidas para evitar el uso indebido de personas jurídicas. Estamos hablando en este caso, por ejemplo, sociedades mercantiles, y dice que deben de asegurar que existe información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los que controlan estas entidades jurídicas? En cuanto a esta recomendación 24, se han generado una serie de notas interpretativas para mejor entender lo que quiere decir la GAFI con esto y lo que espera. Y entre ellas, pues podemos ver que la GAFI lo que ha indicado es que para determinar quiénes son los beneficiarios finales de una sociedad mercantil, las autoridades competentes deberán requerir cierta información básica sobre la sociedad mercantil. Los países deben de asegurar que la información de una sociedad exista, que esté disponible en un lugar especificado, que es el registro mercantil, que existan mecanismos establecidos de manera tal que una autoridad competente pueda determinar a tiempo el beneficiario final de una sociedad. Esto también se tiene en el registro mercantil, en el caso específico de Nicaragua. Los países deben contar con mecanismos que aseguren la información básica, incluyendo la información suministrada al registro mercantil
Y asimismo, esa información debe de actualizarse dentro de un periodo de tiempo razonable luego de algún cambio. Son cosas que nosotros ya tenemos según la normativa, sobre la cual se hablará en más detalle más adelante, sobre la necesidad de hacer actualizaciones cuando hayan cambios en cuanto a beneficiario final. Y además, entre las recomendaciones, las notas interpretativas indican que debe de existir una responsabilidad y deben de existir sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas para todas las personas naturales o jurídicas que no cumplan apropiadamente. Con eso en mente es que Nicaragua, el gobierno de Nicaragua ha creado las normativas y lo que ustedes ya han conocido y sobre lo cual vamos a hablar en más detalle ahorita, la ley 977, la ley 1035, la normativa de ese registro específico, la DGCIP, etcétera, con lo cual se ha venido a regular ya en detalle lo que es el registro de beneficiario final de las sociedades mercantiles en Nicaragua. Y para esto, Dania estará haciendo el resto de la presentación. Le agradezco su atención. Dania, bienvenida. Te paso el micrófono. Gracias, Federico. En efecto, es un tema sobre el cual se ha venido hablando mucho pues en los últimos meses, y vale la pena recordar cuáles son las principales leyes o las normativas que tienen relación con el beneficiario final de las sociedades mercantiles. Hay que recordar que en nuestro caso el primer antecedente es la ley 977, que es la ley contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y ahí ya se establecieron algunas definiciones acerca de lo que era el beneficiario final, lo que son las cadenas de control, pero de forma bastante general, ¿verdad? Luego hubo ciertas reformas en las cuales pues se incluyeron inclusive como sujetos obligados y pues a los notarios públicos y otras entidades. Luego tenemos la reforma a la Ley General de los Registros Públicos, que es la ley de 1035, y con esta ley pues se anexó a la ley 698 el registro de beneficiario final de sociedades mercantiles, pero también se habló por primera vez de lo que es la información básica mercantil. Luego se dictó, ¿verdad? Hubo una normativa de funcionamiento para el registro del beneficiario final, porque mediante la reforma de la 1035 se comisionó a la SER, ¿verdad? Que es la Comisión Especial de los Registros Públicos, para que se encargara de normar el funcionamiento de este registro de beneficiario final. Posteriormente, se dictaron unas circulares informativas emitidas por la Dirección Nacional de Registro Público, la normativa 8 del 2021 y la 9 también del 2021, en los cuales se inició primeramente los ciclos para efectuar la declaración de beneficiario final, y también algunos aspectos relevantes para poder presentar esta información, sobre todo porque se recogió ciertas inquietudes que fueron planteadas pues, por los diferentes empresas, por asesores jurídicos que tuvieron la oportunidad de participar en los foros o en las discusiones que se generaron sobre este particular. Recientemente tenemos dos normativas, ¿verdad? O pues tenemos una circular emitida por la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia el 9 de marzo del 2022, cuyo contenido vamos a abordar un poquito más tarde en esta presentación, y también la ley 1113, que es la de reformas y adición a la ley de notariado y al Código de Comercio, que también vamos a abordar un poco más adelante. Vale la pena considerar o revisar cuáles son las características que conforme la normativa reviste este registro de beneficiario final. En primer lugar, es un registro con base electrónica, es completamente en línea. Significa que está habilitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con excepción de los periodos que está fuera, ¿verdad? Por el mantenimiento.
Las inscripciones se realizan con base en una información que se va llenando, porque este registro son formularios y se van completando esos formularios, y también al final hay que soportar toda esa documentación digital en los formularios con ciertos documentos. Es un registro, se mencionaba que confidencial, porque generalmente pueden acceder a la información que sobre esta sociedad existe, pues la persona que está habilitada por la sociedad para hacer la declaración, pero también podrían acceder otras personas a quienes, digamos, el representante legal de una sociedad le da la facultad para ello, o las entidades a quienes se les autoriza el ingreso. Y obviamente este es un registro que necesita actualización constante. Ahora bien, ¿quién es el beneficiario final? Porque existe el tema de beneficiario final para diferentes propósitos, pero en este caso nos vamos a remitir únicamente para los efectos del registro mercantil. Entonces, la normativa indica que es una persona natural, ¿verdad?, cuyo nombre se realiza una operación, el que lo busca para constituir una sociedad, para que realicen algún tipo de operación, y generalmente, pues, el que paga. Podría ser también las personas que tienen la propiedad, que controlan un cliente. Como cliente debe entenderse, pues, a la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que ejercen el control o la propiedad de una sociedad, ya sea de forma directa o a través de una cadena de titularidad, que de alguna manera le permiten tomar las decisiones de una entidad, ya sea por medios directos o por medios distintos del control directo. Y en general, pues la persona que, aunque no aparezca de manera formal en el historial de accionistas o de socios, es la que finalmente es la receptora de los beneficios, ¿verdad? O la interesada en que esta empresa o esta sociedad realice sus operaciones comerciales. La normativa también señala que hay varios criterios para la identificación del beneficiario final. Hay 3 criterios principales. El más sencillo, en estructuras poco complejas, es por propiedad, y este se refiere a la persona natural que posea un porcentaje de propiedad igual o mayor al 25% del capital social. Este es un ejemplo bastante sencillo cuando pues todos los accionistas son o socios son personas naturales, y es fácil poder determinar el porcentaje que cada una de ellas tiene. En otras estructuras, cuando hay personas jurídicas de por medio y hay cadenas de titularidad un poco más compleja, entonces se hace más difícil poder determinar cuál es este porcentaje. Y, o en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, una sociedad tiene 100 accionistas y cada accionista tiene una acción, entonces ellas tendrían un 1%. No habría forma de poder aplicar este criterio de propiedad, y se tendría que aplicar otro criterio, que sería el criterio de control. En este caso, ¿quiénes son los que se consideran como beneficiarios finales por control? Generalmente podríamos decir que es una junta directiva, puede ser un administrador, en el caso de las sociedades personalistas, algún consejo de administración, órgano de administración, o en general también accionistas que en aquellos casos de sociedades en las cuales existen diferentes series de acciones, el hecho de tener la titularidad de acciones de una determinada serie también les concede ciertos derechos. En ese caso, ellos que pueden, estos accionistas que pueden remover la mayor parte de los órganos de administración, o que pueden tomar decisiones o supervisar, ellos serían los que
obtendrían la calidad de beneficiario final por este criterio de control. Asimismo, existe un tercer criterio que se aplica cuando no es posible ni determinar al beneficiario final por el criterio de propiedad, ni determinar al beneficiario final por el criterio de control. Y este último criterio es el de representación o de puesto administrativo superior. En este caso se designa como beneficiario final al representante legal, a un directivo principal o un alto ejecutivo. Es importante mencionar que todos estos criterios son excluyentes, es decir, no puedo aplicar el 1 y 2, 2 y 3, 1 y 3, sino que únicamente debe seleccionarse uno de esos criterios. Entonces, parte del trabajo que debe realizar una sociedad, ¿verdad? O los representantes de una sociedad o los asesores de una sociedad es pues primero hacer esta determinación, estar claro de quién es su beneficiario final para luego obtener la documentación o los soportes necesarios que deben tener a mano al momento de realizar la declaración de beneficiario final. Ahora bien, mucho se hablaba de cuándo es que se tiene que efectuar la primera declaración en el registro de beneficiario final. Se hablaba al inicio, Federico nos indicó que había ciclos, ¿verdad? Y estos ciclos, y la obligación estaba en dependencia de la inicial con la cual se establecía la denominación de la sociedad. Si todas las denominaciones cuyas estaban entre la A y la H, entonces tenían la obligación de presentar su declaración de beneficiario final a octubre del 2021. Ya este plazo precluyó para estas sociedades. Y luego está el segundo ciclo que abarca las sociedades cuyas denominaciones inician entre la letra I y la letra Z, y es el plazo que está próximo a finalizar. Tenemos hasta el 18 de abril del 2022. ¿Qué pasa en este sentido? Ustedes saben que está la Semana Santa y aunque el registro va a seguir funcionando porque es un registro electrónico y no estará fuera, ¿verdad?, de línea, hay muchas actividades que dependen del registro mercantil, como la actualización básica mercantil, como la inscripción de la persona designada para realizar la declaración de beneficiario final. Entonces ha circulado ahorita, precisamente antes de la presentación, una nota del registro mercantil en la cual indican que van a operar, o sea, que van a atender al público normalmente lunes y martes santo, y en el caso del registro del beneficiario final van a laborar lunes, martes y miércoles santo. Cuando hablamos de los nuevos conceptos que se introdujeron en la ley, ¿verdad?, con la reforma de la ley 698, hablamos de lo que era la actualización de información básica. En el caso de la información básica mercantil, esta es una actividad que tienen que realizar las sociedades en el registro mercantil y se refiere a cualquier cambio que afecte la información inicial que ya constaba en el registro. Si hubo cambios en la denominación social, si hubo cambios en cuanto al capital social, si hubo cambios en cuanto a los accionistas, los socios, en cuanto a la tenencia de las acciones también, en cuanto a representante legal, nombres comerciales, domicilio, duración, es necesario que las sociedades primero identifiquen qué información es la que no consta actualizada en el registro mercantil y posteriormente vayan a elaboren los escritos o los documentos pertinentes para actualizar esta información básica mercantil. Lamentablemente estos cambios no son gratuitos. Las sociedades tienen que pagar los aranceles establecidos o las tasas registrales ya establecidas para poder actualizar toda esta información. ¿Qué pasa? Si no se actualiza la información básica mercantil, entonces difícilmente se va a poder realizar la declaración de beneficiario final.
Si ustedes han podido notar, las nomenclaturas en cuanto a la inscripción en el registro mercantil han cambiado en los últimos años. Primeramente, teníamos un sistema de un número, ¿verdad? De inscripción, generalmente en el libro de personas, libro de sociedades, y ese número iba cambiando en dependencia del movimiento o de las actualizaciones que se presentaran al registro mercantil, las reformas, principalmente de las sociedades. No obstante, luego cuando entramos al folio mercantil, llevar todas las inscripciones por medios electrónicos, también se asignó otra nomenclatura que iniciaba con MG00 y una serie de dígitos. La nomenclatura actual, la información con la cual está trabajando actualmente el registro mercantil, ¿verdad? Es una nueva que inicia con MC y una serie de información, yo le doy un código, que ese pues no cambia. Es necesario que para poder realizar la declaración de beneficiario final, que la sociedad ya cuente con ese código. Y generalmente se obtiene cuando se hace la actualización de la información básica mercantil, o bien las sociedades que ya se constituyeron a partir de la reforma, o sea, después del 2020, ellas sí ya tienen, ¿verdad?, desde su creación ese código mercantil asignado. Ahora, para realizar la declaración de beneficiario final, es importante estar claros qué información necesitan o qué información deben disponer o ubicar para no tener complicaciones al momento de que están haciendo la declaración, porque la declaración es en línea. Entonces, si solamente van a declarar socios que son personas naturales, pues esta es la identificación o la documentación que se requiere. Primero, su documento de identificación vigente, puede ser pasaporte, en el caso de accionistas o socios extranjeros, puede ser cédula de residencia, puede ser cédula de identidad ciudadana. Conocer también cuál es el porcentaje de participación que tiene ese socio o accionista. Luego el tipo de participación en la sociedad, en algunos si solamente está pues como accionista, como socio, o si tiene algún cargo dentro de la junta directiva de la sociedad, su domicilio y su nacionalidad. Esta es la información que deben ingresar en el sistema si solamente van a declarar como beneficiario final a personas naturales. Luego, si hay socios jurídicos en la sociedad que se va a declarar, digamos la sociedad nicaragüense, entonces se debe tener siempre en cuenta que se va a requerir esta información que se les muestra en pantalla. De cada sociedad que aparezca en esa cadena de titularidad, independientemente del porcentaje de participación, el sistema les pide, ¿verdad?, los datos de inscripción de esta sociedad o número de identificación tributaria, la nacionalidad y el domicilio de la sociedad y el porcentaje de participación de esa sociedad con respecto a la sociedad nicaragüense. Si fuese que a su vez esta sociedad está compuesta por otras sociedades, van a requerir la misma información. Y de todos los casos se debe llenar información de quién representa a ese socio jurídico. Nombres y apellidos, la nacionalidad, el domicilio, el tipo y el número de documento de identidad. Les mencioné, ¿verdad?, que independientemente del porcentaje de participación, porque si nosotros revisamos la normativa, el primer criterio para determinar el beneficiario final dice que es del 25% o más del total de participación en la sociedad. Sin embargo, el sistema está diseñado como en dos etapas o en dos fases. En la primera se tiene que declarar todos los niveles de participación hasta llegar o completar el 100%. Y luego después proceder con la declaración de beneficiario final. Entonces es necesario que ustedes al momento de efectuar su declaración tengan esos datos a mano. Ahora bien, hablando de documentos soportes para realizar esta declaración,
En el caso de que sean sociedades nacionales, obviamente se les puede requerir que tengan, ya sea que suban al sistema o que tengan un archivo físico o digital en esa información, el acta constitutiva, ¿verdad?, de cada sociedad local, un certificado de beneficiario final, si ya esa sociedad, en este caso, terminó el primer ciclo y tuvo que haber declarado, entonces necesita tener a mano ese certificado de beneficiario final, algún certificado registral de inscripción o certificación notarial de los accionistas vigentes de la sociedad y la identificación vigente de de las personas naturales designadas como beneficiarios de esa sociedad. Se complica un poco la situación cuando se va a declarar socio jurídico extranjero. Hay dos formas de hacerlo, o generalmente la primera es que se deben ubicar todos esos documentos que ya sea acta constitutiva, artículo de corporación, estatutos, certificado registral de inscripción emitida por el registro de su país actualizado, certificado de participación accionaria. Todos estos documentos que se obtienen en el extranjero deben de tener una apostilla reciente, y si están emitidos en un documento en idioma extranjero, estos también tienen que presentarse traducidos pues, al español, y la identificación vigente de las personas que son designadas como beneficiarios finales. Esto es un poco más complicado, ¿verdad?, obtener, principalmente por todas estas complicaciones que hemos tenido debido a la pandemia de COVID-19 y que quizás en Nicaragua no sentimos mucho el impacto, ¿verdad?, porque nuestras instituciones no dejaron de atender público, pero en otros países la situación fue difícil. Tomando en cuenta esto, se dejó en la circular 9 del 2021 la opción de que toda esta información soporte se declare a través de o que se haga una declaración notarial por el representante legal de la sociedad local, en la cual pues indique quiénes son cada uno de los socios, de información de las sociedades acerca de su dato de inscripción, la fecha en que se registró, quién es su representante legal, el porcentaje de participación, y que haga un desglose en esa declaración de toda la información relacionada con los accionistas, que declare quién es el beneficiario final también, y debe dar alguna justificación legal de la razón por la cual no está presentando pues, toda la documentación que debería haber tramitado en el extranjero. Entonces la una y la otra forma son aceptadas al momento de realizar la declaración de beneficiario final. Obviamente, pues la mayor parte de las sociedades se inclinan por presentar la declaración notarial. Si ustedes van a hacer su declaración de beneficiario final, porque pues todavía no la han hecho, o se les pasó el primer ciclo, o en este segundo ciclo aún no han podido presentar esa declaración, es necesario pues que tomen ciertos pasos para que su declaración no se les convierta en algo complicado. Primero, verifiquen que ya toda la información en cuanto a la información básica mercantil ya está lista. Verifiquen que tienen los datos completos de quiénes son los beneficiarios finales, pero también de quiénes son todos los socios que están en esas cadenas de titularidad. Tienen que identificar cuáles son los documentos, soportes que van a subir al sistema. Lamentablemente no se pueden subir cantidad de documentos, el sistema tiene un tope, y al final se sube un documento por beneficiario. Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos es condensar los diferentes archivos y subir la información en un solo archivo. Les ayudará muchísimo si ustedes tienen una tabla en Excel o en Word, algo que sea editable,
que les permita copiar y pegar, ¿verdad? Para que eviten imprecisiones en cuanto a los nombres de los accionistas o de los socios, en cuanto a números de identificación, porcentajes de participación y todo lo demás. Porque cuantas mayores inconsistencias haya, mayor tiempo va a tomar el registro de beneficiario final para hacer la revisión de la información que ustedes les están presentando. Igual también pueden hacer un diagrama para verificar las cadenas de titularidad. Esto es súper importante cuando están declarando sociedades que tienen, que son bien complejas, que hay demasiadas cadenas de titularidad. O sea, se les hace como un árbol con demasiadas raíces, que a veces si uno no tiene control se puede perder en lo que está declarando y poner información que no es correcta. Entonces es importante hacer este ejercicio, se los recomiendo, si van a declarar sociedades con cadenas de titularidad muy pesadas. Y obviamente es importante que como este registro es en línea, pues que tengan un buen acceso a internet para que no pierdan la información que están digitando o para que no se dilaten demasiado tiempo en el ingreso de la información. Ahora bien, ¿cuáles serían los pasos para hacer esto de la inscripción y la declaración en el registro de beneficiario final? Se los vamos a mostrar, pues, como en la siguiente lámina, en la siguiente diapositiva, para que más o menos tengan una idea, una estructura de cómo es que funciona todo esto. Inicia por designar quién va a ser la persona que va a declarar esta información. Puede ser representante legal, alguien que tenga un poder general de administración, un poder generalísimo, el presidente de la sociedad, y en caso de que no sea ninguna de esas personas, pueden designar mediante poder especial a una sola persona que reside en Nicaragua o que sea nicaragüense, pues, que sea nacional o un extranjero residente. Este poder se tiene que inscribir en el registro mercantil. Ese es el primer paso. Luego, la persona designada debe crear una cuenta de usuario. Esa cuenta de usuario es personal, no está vinculada absolutamente con la sociedad mercantil, en primer lugar. Posteriormente, tiene que crear un perfil jurídico. Y yo les voy a indicar, ¿verdad?, cómo es que se va a crear ese perfil jurídico. Y hasta que ya se creó el perfil jurídico, entonces se puede hacer la declaración de beneficiario, llenar todos los formularios y adjuntar los soportes que le solicitan. Luego esperar la calificación de la institución y si todo está bien, se les emite un certificado que luego ustedes pueden, un certificado con marca de agua, pero ustedes pueden convertir en un certificado definitivo pagando la tasa registral correspondiente y con eso finalizan el proceso. Y ahora todo lo que les expliqué se los voy a dar pues, gráficamente, quizá funciona mejor para que tengan mejores referencias de dónde ir y qué hacer si ustedes son las personas designadas para realizar la declaración de beneficiario final. En el caso de que no sean las personas designadas, pero son los que poseen la información y hay ciertas resistencias para entregar esa información, pues también les funciona, ¿verdad?, esta presentación porque van a ver en qué parte, si no se cuenta con todos los datos, en qué parte no se puede seguir avanzando con la declaración de beneficiario final, ¿verdad? Entonces, esta es básicamente el sitio web de registro público y ustedes van a ingresar donde en la ventanita amarillo oscuro que dice servicios en línea catastrales y registrales y que entre paréntesis indica beneficiario final. Posteriormente, esto los va a remitir a otra pantalla donde les indica, ¿verdad?, que deben registrar una cuenta. Y si ya tienen esa cuenta, pues simplemente ingresan a la cuenta. En el supuesto de que no hayan registrado una cuenta, entonces, pues, hacen clic en registrar cuenta y eso los redirige
a otra pantalla donde ustedes tienen que rellenar el formulario. Toda la información que está con asterisco es obligatoria. Una vez que han rellenado, esto es para crear el usuario personal. Una vez que rellenaron esa información, si todo está correcto, les va a llegar un correo electrónico, un mensaje a su correo electrónico indicándole que se creó, ¿verdad? Que tienen acceso a la ventanilla en línea, que tienen una cuenta de usuario y les solicita que activen su cuenta. Una vez que ustedes han activado su cuenta, el sistema les manda un mensaje indicando que la cuenta fue activada de forma satisfactoria. Aquí todavía no están habilitados para hacer la declaración de beneficiario final. Falta que creen el perfil jurídico. Ese perfil jurídico se crea precisamente una vez que ya ustedes ingresaron a su cuenta de registro. Se les despliega un menú en la parte izquierda de su computadora. En ese menú de opciones, según la resolución que tenga la computadora, pues sí les aparece, y si no, pues tienen que dar con tab hasta llegar a lo que es administración de perfiles. Es en esa opción donde dice administración de perfiles que ustedes pueden crear perfil para hacer la declaración. Y una misma persona puede crear tantos perfiles tenga, ¿verdad? Pues todos los perfiles que quiera para declarar una o varias sociedades. Una vez que ha seleccionado, ¿verdad? El perfil empresarial, entonces acá deben ingresar el número de cuenta registral que inicia con MC y una serie de dígitos, seleccionar el departamento y llenar la información. Generalmente aquí, si ya se actualizó la información básica mercantil, esto se precarga, ya no es necesario digitar nada. Luego deben llenar los datos del representante, ya por ejemplo nombre y apellido, identificación y toda esa información también ya les aparece precargada. Los datos del representante legal es quizá donde ustedes tienen que llenar la información del documento soporte, que generalmente es una escritura pública, ¿verdad? Generalmente es un documento notarial. Ingresar el número de documento, el lugar del documento, la fecha y hora y todos los datos que les solicita el sistema, ¿verdad? Y luego llega una pregunta que les dice si ustedes son una persona habilitada por la sociedad para hacer la declaración de beneficiario final y solicitan el perfil. Si todo funciona, entonces el perfil se crea inmediatamente y después ustedes ya pueden comenzar a hacer su declaración de beneficiario final. Esta declaración de beneficiario final ubican siempre la opción, ¿verdad? En el menú de opciones, y es la última opción que está disponible y comienzan a efectuar la declaración. Ya les va a aparecer que ustedes actúan en representación de una sociedad determinada, que están haciendo la declaración de beneficiario final, y entonces ya van a comenzar a llenar los espacios, ¿verdad? Que le solicitan los perfiles, o en este caso los formularios. La declaración tienen que digitar pues la denominación, el tipo de identificación y toda la otra información que ya les había indicado anteriormente. Y una vez que completan toda esta información, hay una pestañita que dice agregar. Y así sucesivamente pues van agregando toda la información y el sistema les va guiando cuando les hace falta mostrar información de alguno de los socios. Esto es lo que les mostraba, ¿verdad? Que en la parte de abajo, cada vez que ustedes van ingresando información, ahí va a ir apareciendo quién es el socio, el nombre completo, la identificación, el número, el porcentaje de participación, si es una sociedad, entonces también quién es su representante legal. Es necesario que declaren ese 100% de los socios.
Obviamente es muy difícil poderlo hacer, principalmente en aquellas sociedades en las cuales estamos hablando de que hay sociedades que tienen 600, 800 socios y es difícil tener información de ellos, más que todo cuando tienen unas participaciones que no llegan ni siquiera al 1%. En esos casos, por muchas pues, consultas que se ha hecho a la Dirección Nacional de Registros Públicos, al final limitaron la información, ¿verdad? Y es posible presentar la declaración hasta un 90%. Y por ese 10% que no se declara, porque es información que posiblemente no se conoce, entonces hay que hacer una declaración notarial en la cual se expliquen las circunstancias por las cuales no se hace esa declaración. Y una vez que ya lograron pasar esa primera etapa, luego es necesario hacer la identificación de la persona natural que va a ser el beneficiario final. Únicamente van a seleccionar un nombre, ¿verdad? Asociado a cualquiera de las sociedades que aparezcan ahí, ya sea de forma directa o de forma indirecta, a través de las cadenas de titularidad. Acá suben el archivo, que ese va a ser el soporte de la declaración, y seleccionan cuál es el criterio que están usando para identificar el beneficiario final. En dependencia del tipo de sociedad, puede ser un solo beneficiario final, puede ser toda una junta directiva, puede ser un solo director, puede ser un solo representante. El sistema no tiene limitaciones en cuanto a eso. Finalmente, una vez que ya han digitado, ¿verdad?, quiénes son los beneficiarios finales, ustedes pueden revisar toda la información. Si hay algún error, entonces pueden siempre regresar y corregir los errores. Y luego, ya cuando ustedes hicieron toda su revisión, finalizan la declaración y van a recibir un mensaje. Generalmente, el registro les está enviando esta notificación de que la información no coincide con el registro mercantil, por un punto, por una coma, por un acento, por lo que fuese. Eso no significa que ustedes hicieron mal la declaración, sino pues que el registro tiene que hacer su comprobación y dentro de los siguientes 5 días hábiles les van a dar algún tipo de calificación. Y ya acá en este momento ustedes pueden decir si cumplí al menos con la obligación de presentar, ¿verdad?, la declaración, pero obviamente no están liberados del seguimiento, ¿verdad?, ni de las multas ni demás, sino hasta que ya tienen su certificado de beneficiario final. Luego ustedes pueden verificar cuál es el proceso en el cual se encuentra su transacción, simplemente con entrar a su sitio y verificar, ¿verdad? Siempre está marcado con un check si la etapa en la cual se encuentra la declaración de beneficiario final. Y cuando ya finalizó, hay una flecha para descargar inmediatamente. Puede ser 2 cosas. En este caso, si la información no coincide, si la información no está actualizada, etcétera, lo que van a generar es una nota de calificación, y en la nota de calificación le van a indicar qué información no coincide, qué es lo que tiene que hacer la sociedad para actualizar esa información. Por el caso contrario, si lo que se obtiene es un certificado, entonces después ustedes tienen que hacer un procedimiento para obtener una valoración en línea, pagar la tasa para ese certificado y finalmente obtener su certificado de beneficiario final. Ahora bien, cuando en el proceso hay una nota de suspensión, por esta nota pues hay una calificación desfavorable y ustedes no estén de acuerdo, hay 2 opciones. Tienen 15 días para subsanar, ¿verdad?, todas esas incongruencias o las inconsistencias que el registro detectó, o pues pueden ustedes hacer uso de los recursos que establece la ley. Finalmente, esta es el certificado, ¿verdad? En pantalla les aparece el certificado decimos con marca de agua, realmente con el que se comprueba
que a la sociedad cumplió su obligación de efectuar su declaración de beneficiario final. No obstante, ya muchas entidades públicas, bancos, etcétera, están solicitándole a las sociedades que compartan sus registros o sus certificados de beneficiario final. En estos casos, pues es necesario pues tramitar, hacer el pago de la tasa registral y obtener un certificado que sería como similar, nada más que sin esa leyenda que dice sin efecto final, sin efecto legal. Esa sería la información y el proceso para seguir en línea para declarar el beneficiario final y obtener el certificado correspondiente. Ahora bien, ¿qué pasa si no declaran? Pasaron los ciclos y la sociedad dijo, no voy a entregar ningún tipo de información, o simplemente esta es la información que yo quiero que las autoridades conozcan, o esta es la única información que poseo y es una información incompleta, entonces no pueden efectuar su declaración de beneficiario final, no pueden por consiguiente obtener un certificado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que esto trae? Nosotros hemos identificado la siguiente. Pueden haber más, pero estas son las principales. En primer lugar, la sociedad no puede inscribir ningún documento en el registro mercantil. Básicamente quedan inmovilizadas, ningún poder especial, ningún poder general de administración, ninguna reforma, ninguna junta directiva, absolutamente nada en materia mercantil, ¿verdad? Y esto lo regula el artículo 155 de la ley 698 ya reformada, y también el considerando tercero de la circular emitida por la Corte Suprema de Justicia el 9 de marzo del 2022 a todos los órganos del Poder Judicial. Entonces, ese sería el primer efecto, ¿verdad? Que tiene el no realizar la declaración de beneficiario final en los tiempos establecidos para ello. Por lo consiguiente, también hay multas. Y las multas van, la multa mínima por infracciones leves es de $100, porque pues la unidad de multa está considerada pues a $1, el equivalente a $1 de los Estados Unidos. Entonces las multas leves van de 100 a 500 días de multa, las graves de 501 a 1000 y las muy graves de 1001 a 1500 unidades de multa. Y vale la pena conocer cuáles son esas infracciones leves, graves o muy graves, ¿no? Entonces, dentro de las infracciones leves está no designar a la persona que va a efectuar la declaración de beneficiario final y no brindar información completa. Las infracciones graves estarían dadas por el no cumplimiento, ¿verdad?, de los criterios que establece la ley para la declaración de beneficiario final, no actualizar la información ni proporcionar información cuando así se lo soliciten las entidades y reincidir en las infracciones leves. Y las infracciones muy graves son pues la reincidencia en cualquiera de las infracciones graves, negarse a actualizar la información o presentar la información cuando les sea requerida. Las sociedades tienen derecho a hacer uso de los recursos administrativos que establece la ley 698 y son dos recursos básicos. El primero es un recurso de revisión que se presenta ante el registrador titular. Ahí el registrador titular tiene 5 días hábiles para resolver sobre el motivo del recurso. Y en el caso de que este recurso no sea favorable a la sociedad, tiene la oportunidad de apelar ante la Dirección Nacional de Registros Públicos en un periodo de 5 días hábiles siguientes a la notificación. Lo interesante de este proceso es que se puede llevar pues, todo el proceso en línea, no es necesario estar yendo físicamente al registro público para efectuar o dar seguimiento a este tipo de recursos.
Otra de los efectos, ¿verdad?, de no inscribirse y no declarar la información en el registro de beneficiario final es que las sociedades no pueden acudir a instancias judiciales. Igual, el artículo 155 de la ley 698 ya lo había dejado establecido, pero esto fue reforzado también por la circular del 9 de marzo de este año, que emitió la Corte Suprema de Justicia, en la cual se indica pues, que no van a dar trámite los juzgados locales y de distritos civiles del país a ninguna solicitud, demanda, acción, postulación a subasta o cualquier gestión que realicen las sociedades en materia civil o mercantil, ¿verdad? Que al momento de realizar esos actos no tengan un certificado de declaración o de actualización de esa información en el registro del beneficiario final. Obviamente se exceptúan de esto los temas laborales, para los cuales no es necesario o se les va a dar trámite a sus solicitudes aunque no hayan cumplido con esta disposición. Finalmente también no pueden o no van a poder realizar ciertos trámites ni participar en las contrataciones administrativas del sector público. Esto realmente es nuevo, es la reforma que se introdujo con la ley 1113, ¿verdad? Que reformó la ley de notariado y el Código de Comercio y pues obliga que las sociedades mercantiles deben tener ese certificado de declaración de beneficiario final o la actualización de ese certificado cuando vayan a realizar algunas solicitudes ante órganos de administración pública, licencias, permisos de operaciones o cuando participen como proveedores del Estado en cualquier tipo de licitación y contrato. Esta información pues, es bastante reciente, fue publicada el 4 de abril de este año. Y tampoco, ¿verdad? Podrán obtener servicios notariales. Ustedes saben que los notarios, ¿verdad? En los últimos 2, 3 años y ha habido muchas regulaciones a través de la ley 977, de la DGCIP, de la reforma misma, la ley 9698, luego están estas reformas a la ley de notariado, en el cual pues se incorporan ciertas regulaciones, sobre todo en el artículo 15, que habla sobre las obligaciones de los notarios, y el numeral 18 se adicionó o se agregó a este artículo 15 y le impone a los notarios la obligación de que tienen que incorporar en todos los actos que ante él se realicen las sociedades mercantiles una copia razonada del certificado de declaración y actualización vigente. Esto es para todos los actos notariales. Y obviamente pues el notario debe recibir esa información y tratar esa información, conservar esa información y usarla como base de aquellas actividades que por regulaciones de la DGCIP deban, y ahora también por la ley del notariado, deban ser objeto de reporte. Yo adicionaría ahí también, no está por ley, pero quizá muchas entidades tienen cuentas de banco o tienen participación o contratos con otras sociedades que están bajo regulación y también hay una tendencia a exigir el certificado de beneficiario final para temas de actualización de información, actualizaciones de cuenta, etc. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer las sociedades mercantiles para cumplir con estas regulaciones? Lo hemos venido, ¿verdad?, abordando a través de los diferentes tópicos de esta presentación, pero se los podríamos resumir en esta diapositiva. O sea, lo primero es que actualicen su información básica mercantil si todavía no lo han realizado, y esto significa, pues, presentar al registro cualquier cambio o modificación que se haya realizado y pagar la tasa registral correspondiente y efectuar la inscripción
presentar su declaración de beneficiario final en tiempo y forma. Es importante comentar que esto tiene que estar actualizado. No significa que ya cumplí con la obligación de hacer la declaración de beneficiario final en abril de este año y no lo voy a volver a hacer. Significa que 12 meses calendarios después tengo que actualizar esa información, y si en el transcurso de ese año hubo cambio en cuanto a la tenencia de las acciones o en cuanto a los socios, etcétera, entonces esos cambios se tienen que inscribir en el registro mercantil y luego se tiene que actualizar la declaración de beneficiario final, y hay plazos establecidos para eso. 30 días después de que se inscribe esa información en el registro mercantil, en el caso de sociedades locales, y 60 días si la información que sirva como soporte de ese cambio toca o se relaciona con sociedades que están en el extranjero y que esa información debe apostillarse, traducirse, etcétera. Entonces, existe una apertura para dar un mayor plazo a fin de poder hacer esa actualización. Igualmente, debe llevarse un expediente ordenado, ¿verdad? Primeramente, toda la información corporativa de la sociedad, de quiénes son los accionistas, quiénes son los socios, sus direcciones, sus identificaciones, nacionalidades, etcétera, si son socios jurídicos, sus escrituras de constitución, sus juntas directivas, sus órganos de administración, de control, los accionistas, cualquier cambio que haya ocurrido en esas sociedades, toda esa información tiene que estar actualizada, así también como los certificados de declaración y de actualización en el registro de beneficiario final, y esa información tiene que conservarse accesible y por un plazo no menor de 5 años. Luego, si alguna autoridad les solicita cierta información, entiéndase la UAF, la Procuraduría, etcétera, ustedes tienen la obligación de proporcionar en el tiempo, en el plazo que se les ha indicado, la información pues, relacionada o los soportes relacionados con los accionistas o el beneficiario final. Asimismo, todas las sociedades que vayan a ser disueltas, ¿verdad? O que se vayan a liquidar y que ya se hayan inscrito en el registro de beneficiario final, tienen que cancelar esa inscripción en el registro, y luego deben conservar esa obligación también de guardar documentos relacionados con el beneficiario final, también por un plazo de 5 años. Y posiblemente algunos de los que están en este webinar representen o tengan alguna sociedad que no han declarado, ¿verdad? O no han actualizado. Entonces, y quizás los plazos ya para presentar la declaración están bastante cortos. Les recomendamos, ¿verdad?, que envíen algún tipo de comunicación a la Dirección Nacional de Registros Públicos, expongan la situación por la cual no van a poder cumplir con este plazo para presentar la declaración en este plazo. Al final tiene que ser razones, dice la ANR, que justifiquen por qué razón, que justifiquen la no presentación de la declaración, pero al final esto les podría ayudar para que puedan recopilar la información, puedan actualizar la información y luego puedan presentar su declaración sin ser objeto de alguna multa o de alguna de esas medidas como la inmovilización de tráfico jurídico mercantil específico de esa sociedad. Y bueno, respetando el tiempo también que nos habían indicado, estamos finalizando esta presentación. Muchas gracias, Dania. Muchas gracias a todos por su atención. Pasaremos a la sección de la parte de preguntas y respuestas.
Veo que varios mandaron también, algunos mandaron en el chat solicitudes de certificados de participación. Quien aún quiera también obtener un certificado, por favor lo ponga en el chat de este webinar, en este Zoom, para que desde AmCham podamos atender su solicitud. Igual, si alguien requería una grabación del webinar, también lo ponga en el chat. En la sección de preguntas y respuestas, Dania, hay una pregunta que nos hace nuestro amigo Juan Carlos Cortés. Dice, por ejemplo, ¿cómo se nombra a la persona que se designa para este proceso? Entiendo que aquí se está hablando de la persona que tiene o a quien se le otorga el poder especial. Tal vez si puedes nuevamente... Claro que sí, Juan Carlos. Hay varias formas de nombrarlo. La primera puede ser a través de una junta directiva o a través de una junta general de accionistas, en la cual designan, otorgan un poder especial a esta persona que va a realizar la declaración de beneficiario final. En cuanto a las facultades, está en la circular de la ADNR, la 009-2021, está el texto específico que debe contener dicho poder. La otra forma para nombrar a esta persona que va a efectuar la declaración es que lo haga directamente la persona o cualquiera de las personas que en la sociedad tenga un poder generalísimo o un poder general de administración. Perfecto. También tenemos la pregunta sobre las entidades que requieren hacer la declaración o los registros de beneficiario final. Preguntaban específicamente sobre las compañías limitadas y sobre también las sucursales de sociedades extranjeras. Ok, importante. Deben realizar su declaración de beneficiario final todas las sociedades que están comprendidas en el Código Mercantil de Nicaragua. Entonces, las compañías limitadas son uno de los tipos societarios que deben inscribirse en el registro mercantil y tienen la obligación de efectuar su declaración de beneficiario final. En cuanto a las sucursales de sociedad extranjera, no se ha emitido aún una normativa específica, así que de momento la única obligación que tienen es mantener actualizada su información básica mercantil, que básicamente es su representante legal y un domicilio bien específico en el país. Gracias. Nuestro amigo Michael Carmona hace una pregunta con relación al método para la declaración, escogiendo entre lo que es la titularidad o el control. La pregunta es que si es opcional escoger el método o cómo se determina. Sí, es opcional. En primer lugar, tiene que aplicarse el método de propiedad. Identificar si alguno de tus accionistas o socios cumplen con ese porcentaje de 25% o más en cuanto a la propiedad de las acciones o del capital social. Si no es posible determinarlo, entonces tenés que aplicar el segundo criterio, que es el de control. Normalmente una junta directiva de la sociedad que ejerce la titularidad, ¿verdad? O el control o la propiedad de la sociedad nicaragüense de la cual vas a efectuar la declaración. Gracias. Sobre la sección que comentabas que los bancos solicitan también certificados de beneficiario final, también las empresas de seguro, ¿podrías nuevamente indicar si esto está establecido en alguna parte, en alguna norma, o si es simplemente a criterio del banco como parte de su debida diligencia o de sus requerimientos de información? Bueno, recordemos que los bancos, las empresas de seguro, corredores de seguro, empresas fiduciarias, notarios públicos, contadores públicos son parte de los sujetos obligados que especifica la ley 977. En ese sentido, todas estas entidades tienen la obligación de realizar la debida diligencia.
como parte de esa debida diligencia, sí están facultadas para poder exigir este tipo de documentos. Gracias. En cuanto a la solicitud de prórroga, ¿a quién se dirige? ¿Cuál es el trámite? Igual en cuanto a la renovación o actualización de los datos una vez que ya se hizo el registro de beneficiario final. Bien, si ustedes van a hacer una solicitud de prórroga, pueden dirigir a la doctora Maritza Jales Levens, de la directora de la Dirección Nacional de Registros Públicos, y ustedes exponen cuáles son las circunstancias que les llevan a no poder cumplir con puede ser con la actualización de información básica mercantil, con el nombramiento de la persona que va a efectuar la declaración o con la declaración de beneficiario final. Ustedes exponen cuáles son las circunstancias, justifican y acompañan cualquier documento que tengan sobre ese particular y lo entregan en la oficina de la Dirección Nacional de Registros Públicos acá en Managua. Es decir, si se presenta la actualización de datos, si se presenta la solicitud de registro de beneficiario final y a las semanas o a los pocos meses existen cambios en los accionistas o cambio en el control, el proceso para llevarlo es como el proceso que inicialmente se hizo, o sea, se vuelve a hacer una actualización de datos. Así es, se tiene que hacer la actualización de datos. ¿De solo los datos han cambiado o se vuelve a poner todos los datos? No, la actualización o la confirmación de los datos que cambiaron, esa información se tiene que inscribir en el registro mercantil y una vez inscrita se tiene que ingresar nuevamente al sitio web para hacer la actualización del beneficiario final, y en este caso únicamente van a modificar la información que cambió. Gracias. Con respecto a la declaración notarial, ¿cómo se hace esta declaración cuando hay sociedades que son complejas en cuanto a sus accionistas? Como por ejemplo las que cotizan en bolsa o las que tienen una serie de sociedades extranjeras como socios. Okay. En primer lugar, es importante antes de efectuar la declaración notarial o de que ustedes lleguen a solicitar el servicio de un notario, que tengan delimitada cuál es la estructura, un diagrama, un gráfico de la sociedad local y luego todas las sociedades que comprenden o que son parte de la cadena de titularidades. Lamentablemente, si la información que la sociedad tiene respecto de todas estas entidades extranjeras o esta estructura es inferior al 90%, la declaración notarial no les sirve y tampoco van a poder efectuar la declaración de beneficiario final. Entonces, hay que analizar cada situación compleja y si hay dudas, mi recomendación es que vayan a la Dirección General de los Registros Públicos, expongan la situación y ellos les orienten cómo es que tendrían que presentar la información. Pero el criterio generalizado es que si no existe al menos el 90% de la información, no pueden presentar su declaración de beneficiario final. Gracias. Tenemos una pregunta sobre las compañías limitadas en cuanto a necesidad de declarar beneficiario final. Esta ya la habíamos contestado. Hablábamos que las sociedades limitadas, colectivas, sociedades anónimas, todas estas entidades deben de hacer su solicitud de declaración de beneficiario final. Únicamente se están excluyendo por el momento las sucursales de sociedades extranjeras que entiendo que sí hacen su actualización de datos. Tienen que actualizar sus datos. Lo que no hacen es hacer la declaración de beneficiario final. Todavía no, porque recordemos que estas sociedades es posible que tengan sus propias regulaciones, la matriz tenga sus regulaciones y que su país de origen haya declarado ya su beneficiario final. La DNR todavía no ha diseñado el mecanismo mediante el cual van a solicitarles esa información. Así que por lo pronto esa obligación de declarar beneficiario final para las sucursales de sociedades extranjeras no está vigente. Gracias. Había una pregunta con relación a sociedades que han estado inactivas o que se han registrado pero no han tenido después ningún trámite posterior. Asumo que se menciona que no han sacado un RUC, etcétera.
que si igual tienen la obligación de declarar sus beneficiarios finales. Sí, toda sociedad que no sea, pues que no está ni disuelta ni liquidada, aunque no hayan tenido ningún tipo de actividad, están en la obligación de declarar beneficiario final. Para declararlo no es necesario que tengan un RUC actualizado. En el formulario aparece una referencia al RUC, pero no es un campo obligatorio. Sin embargo, deben, antes de hacer la declaración de beneficiario final, actualizar su junta directiva, actualizar sus socios, actualizar la dirección, el representante legal, pero deben presentar su declaración de beneficiario final. Si no lo hacen, en algún momento, cuando vayan a solicitar algún tipo de servicio registral, se van a encontrar con una inmovilización. Y esto va por etapas. Según la Dirección Nacional de Registro, posteriormente, ahorita se están pues multando o sancionando, ¿verdad?, a las sociedades que de alguna manera son activas, están activas, digamos que han tenido actividad en los últimos 10 años. Pero la segunda etapa o la segunda fase es ir todavía más allá con aquellas sociedades que no han tenido movimientos en esos años. ¿Cómo lo van a hacer? No estoy muy segura, pero lo recomendable es que actualicen y presenten su declaración. Gracias. La última pregunta que tenemos de Erika es cómo se puede validar o confirmar la información que está registrada y si está actualizada en el registro mercantil, la forma de verificar una vez que ya se hizo el registro. Cuando ustedes pueden solicitar cualquier tipo de certificación al registro mercantil siempre y cuando tengan un poder para ello. Esa es la mejor forma de verificar su junta directiva, verificar los cargos de administración, los accionistas y cualquier otra, el domicilio y cualquier otra inscripción que la sociedad haya realizado en el registro mercantil. Permítame, creo que alguien tiene... Parece que alguien tenía levantada la mano. No sé si hay otra pregunta, pero no veo más preguntas en el chat ni en la sección de preguntas. Veo que preguntan sobre información de contacto de la expositora, la información de García Bodán y de AmCham. Bueno, obviamente tienen nuestros los correos, dania.navarrete@garciabodán.com, su servidor federico.gurdian@garciabodán.com. También pueden solicitarlo directamente en AmCham, de quienes han recibido los correos con invitación para este webinar. Creo que si no hay más, no tenemos más preguntas y estamos pues ya 20 minutos pasada la hora. Agradecemos muchísimo la atención de todos ustedes. Agradecemos realmente el interés que han mostrado, la serie de preguntas que se han dado, lo que demuestra que muchos de ustedes están efectivamente trabajando en esto, lo están llevando a la práctica, han visto las mismas inquietudes que nosotros hemos tenido en su momento al realizar estos registros para nuestros clientes. Y bueno, quedamos siempre a sus órdenes. Agradecemos nuevamente a AmCham, agradezco obviamente a Dania por su excelente exposición y su expertise en el manejo del tema, y a todos ustedes quienes nos han acompañado. Sin ustedes, pues obviamente no sería posible tener estas actividades. Les agradecemos muchísimo y estamos seguros que nos veremos nuevamente en un próximo webinar de algún tema que sea de su interés. Si tienen algún tema en particular que a ustedes les interesaría, por favor no duden en contactar a AmCham. Yo entiendo que ellos les envían también cuestionarios o encuestas, perdón, de vez en cuando para ir midiendo el interés que ustedes tienen sobre temas específicos. Muchísimas gracias también a Sergio, Jess, a Roberto y a los demás que nos han apoyado en AmCham para esta presentación. Muchísimas gracias a todos. Pasen una feliz tarde.